Entonces, los ejercicios que vamos a seguir acá son elementos nuevos matemáticos que van a encontrar. Por lo tanto, ustedes deben hacer primero un análisis matemático. Tienen que ver qué es lo que le están pidiendo, cómo se calcula. ¿Bien? Lo primero que tenemos acá dice, proceso para conocer el pago que se necesita para llevar una cierta cantidad de personas a ver un concierto. Si se sabe que las entradas cada uno cuesta 30.000. ¿Bien? 30.000. Ya, entonces, para poder saber cuánto cuesta, hay un tema. Cuando tenemos acá 30.000, tenemos que saber primero la cantidad de personas. Fíjense el dato que dicen de entrada. Dice una cierta cantidad de personas. La cantidad es algo numérico. ¿Bien? Y luego dice, por cada entrada vale 30.000. Por lo tanto, el cálculo matemático que sería cantidad por 30.000. Ese es el cálculo. ¿En dónde uno lo puede mostrar el cálculo? En el escribir. ¿Bien? Entonces, proceso, en este caso sería pagar entradas. Luego, definir cantidad. ¿Cómo? Puede ser real o entero. Pero generalmente las personas no las venden por mitades. Así que aquí hay una fe de rata porque tenemos acá un real, pero finalmente el elemento que estamos observando son valores discretos, que se le diría valores que no pueden ser mitades, cuartos o tres cuartos, ¿bien? Entonces podríamos colocarlo como entero. Luego, hay que pedir la cantidad, leer cantidad. Y lo siguiente ahora nuevo que sería el cálculo. El cálculo que uno hace en la programación es igual que el que uno hace en un Excel, el que uno hace en una calculadora. Corresponden a los mismos elementos. El más sumando, el por multiplicando, slash dividiendo, el menos restando. ¿Bien? Y lo otro son los paréntesis para poder separar operaciones. ¿Bien? Entonces aquí tendríamos escribir cantidad por 30.000. Bien, y veamos el resultado. Patitas, ¿para qué las quiero? Ejecución iniciada. La cantidad, pónganse ustedes que fueran 4 personas. Y lo que nos dice es 120.000, que corresponde a la multiplicación de 4 por 30.000. Bien. Siguiente ejercicio, guardamos esto. Entonces sería 0,6. Perdón, esto sería... voy a colocarlo como actividad operadores 01 pagar entrada. Bien, siguiente ejercicio. Luego dice proceso para determinar la demora de un archivo en megabytes que estoy descargando, sabiendo que mi internet tiene una bajada de 2 megabytes por segundo. ¿Se fijan? Entonces lo que está diciendo ahí es que hay una correlación, hay una regla de 3. 2 megabytes por segundo. Bien. Y si son más, ¿cuántos segundos serán? Entonces, al sacar la regla de 3, nos vamos a dar cuenta que simplemente para saber los segundos, lo que uno tiene que saber es dividirlo por la cantidad que están dando ahí, que son 2 megabytes. Bien. Esa es la regla de 3. Y lo otro que hay que tener súper claro, al igual que el ejercicio anterior, ¿cuál es nuestra variable de entrada? ¿Cuál es nuestra variable de salida? ¿Qué queremos producir? Aquí dice determinar la demora. ¿Qué es lo que está produciendo el proceso? Demora. ¿Y la demora cómo se mide? En segundos. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cuál es la entrada? Los megabytes. ¿Se fijan? Eso sería. Entonces, definamos el proceso. Demora, descarga. Y vamos a colocar definir megabytes como real. Aquí si cabe la posibilidad que un megabyte pueda estar en valores más chiquititos. Podríamos decir 2.1, 2.3. ¿Bien? Entonces aquí,
Y se introduce algo nuevo. No sé si se dieron cuenta. Escribir, y nótese, ingrese los megabytes a calcular. Esto es nuestro primer acercamiento a lo que nosotros diríamos que es la experiencia usuaria. Es que uno le da datos al usuario para que lo pueda guiar. Esto es parte de la comunicación que uno hace entre software y usuario. ¿Bien? Para algún tipo de comando o trabajar sobre la interacción con el usuario. ¿Bien? Entonces, fíjense, ingrese los megabytes a calcular, luego leer megabytes y ahora viene el proceso de cálculo, que sería escribir megabytes dividido por 2, luego más segundos es la demora. ¿Bien? Ahora fíjense en algo. ¿Se dieron cuenta que aquí el símbolo, el más, no sirve para concatenar? En el pseudocódigo, cuando ocurre esta ambigüedad, en donde existe un operador matemático y un operador de carácter, el que resuelve esa problemática es el valor coma. Uno coloca coma. ¿Bien? Y ahí se resuelve esa problemática de esa concatenación. Entonces, veamos el resultado. Aquí sería patita. Dice, ingrese los megabytes a calcular. Luego colocamos los megabytes. Pónganse ustedes 4. Y dice, 2 segundos es la demora. ¿Bien? Guardemos esto. AOP 02 demora descarga. Siguiente ejercicio. Dígame. Entonces aquí, megabyte 5, 2.5, ¿ven? Y funciona con los decimales. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Proceso que determina cuándo se haga, en realidad debería decir cuánto, hay un problema ahí de reacción, se ha gastado en un teléfono prepago, si el minuto equivale a 60 pesos y tiene un descuento del 20% por el fin de semana. Bueno, eso es carito, ¿no es cierto? Pero el que cobra eso, por ejemplo, es Sky. No, está súper cara la 60 pesos 60 pesos el minuto, imagínense. Entonces, nótese lo que dice. ¿Cuál es el input? ¿Cuál es la entrada? Aquí tenemos una variable. Pero ¿qué es lo que se quiere calcular? Se quiere calcular cuánto cuesta. Y tenemos un atenuante, que es un descuento. ¿Bien? ¿Cómo ustedes pueden hacerle sacarle un 20% de descuento a algo? Restándole el porcentaje, ¿no es cierto? Si 1 es el entero, entonces el 20% será 0.2 o 2 dividido 2 en fracción de 10. ¿Se fijan? Es lo mismo. Pero es lo mismo. 1 menos 0.2. ¿Se fijan? 0.8. Le quitamos el 20%. Multiplicarlo por 0.8. Le saco el 20%. ¿Bien? Entonces, hagamos el proceso. Dice, entonces, calcular tarifa de los ejercicios resueltos. ¿Cuál sería nuestro input? Es el definir tiempo llamadas como entero. Luego, hay que pedirle al usuario que ingrese esa variable. ¿Cómo sería eso? Escribir, ingrese el tiempo de llamada en minutos. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos ingresado en segundos? Correcto, habría que dividirlo en 60 para llevarlo al mismo valor de tarifa. Está bien,
Es un efecto matemático. ¿Se fijan? Luego, leer tiempo llamadas. Ahí ya tenemos la primera parte. Le dijimos al usuario que quiero. Luego lo puso por teclado. Tenemos el valor de la variable. Ahora lo que hay que hacer es transformar la variable. Darle la coherencia del proceso que queremos obtener. ¿Bien? Entonces aquí, escribir la tarifa es dos puntos y fíjense, coma, porque hay una operación matemática. Tiempo llamadas por 60. El tiempo llamadas por 60, ¿qué es lo que te da? Te va a dar el valor de la llamada, pero sin el descuento. El valor bruto, ¿sí? ¿Cómo le aplicamos el descuento? Multiplicamos esto mismo por 0.8. Y luego colocamos pesos. ¿Bien? Y voy a colocarlo abajito para que se den cuenta que se puede hacer algo. Miren, ahí está pesos, ya para que lo vean un poquito. Aquí voy a sacar esto. Ahí se ve completo. Bien, veamos qué sucede. Patita. Colocamos las patitas. Dice, ingrese el tiempo llamada en minutos. Voy a colocar 120 minutos. Bien. ¿Y qué dice? La tarifa es 5.760 pesos. ¿Se fijaron? Calculó. Pongamos un cálculo más simple, porque así como que no se nota mucho, ¿no es cierto? Coloquemos un minuto. ¿Sí? Un minuto. Vamos acá. Miren. 1. Y la tarifa es 48 pesos. Dígame. Acá, cuando no colocamos paréntesis, hace el cálculo. Sí, es una buena pregunta. Cuando uno llega y está trabajando en matemática algorítmica o en los compiladores, no tenemos la problemática del intercambio. Generalmente los compiladores no se calientan la cabeza, lo hacen desde izquierda a derecha y van agrupando valores comunes. ¿Bien? Los paréntesis son para poder decirle, oye, ¿sabes qué? Fíjate que esto es lo que quiero hacer primero. Entonces es importantísimo en las operaciones matemáticas separar los elementos que tú quieres que se calculen primero en paréntesis. Es súper importante. ¿Bien? Guardemos. AOP 03 sería calcular tarifa. Bien. Siguiente ejercicio y es el último de los ejercicios resueltos. Nótese que dice calcular el promedio de notas de tu asignatura. En esta asignatura cuenta con 2 notas solamente. ¿Cuántas variables necesitamos? 2. Nota 1, nota 2. ¿Ya? Entonces, después, ¿qué es lo que vamos a pedirle al usuario? Pidámosle al usuario, ingresa la primera nota, ingresa la segunda nota, y luego vamos a hacer un cálculo, que sería, sume las 2 notas, y luego divídalo por 2, y tenemos el promedio. ¿Bien? Si se fijan, en ese cálculo, dado que son varias variables, ahí vamos a necesitar un paréntesis, porque tenemos que indicarle al compilador cómo va a suceder esto, en qué orden. Primero, digámosle que lo sume, y después que lo divida. ¿Bien? Dentro de los operadores, los que son más fuertes respecto a otros son las multiplicaciones y las divisiones. Los operadores más débiles son la suma y resta, para que se den cuenta. Y cuando uno quiere forzar a un operador que funcione primero, tiene que hacerlo con paréntesis. ¿Bien? Veamos entonces el resultado de esto. Sería promedio notas. Definimos nota 1 como real. Recuerde que sus notas también tienen decimales. Entonces aquí, definir nota 2 como real.
Bien. Luego, pedimos al usuario la primera nota. Escribir. Ingrese la primera nota. ¿Y qué viene después de esto? Leer nota 1. Nuevamente, escribir. Ingrese la segunda nota. Entonces aquí sería leer nota 2. Luego hay que calcular. Escribir. El promedio es 2 puntos, coma. Recuerden que el operador coma es para separar operaciones de concatenaciones. ¿Bien? Y tenemos lo siguiente. Nota 1 más nota 2 dividido por 2. Punto y coma. Y tenemos el promedio. ¿Bien? Veamos el resultado de esto. Entonces sería patita y se va ejecutando. Ingrese la primera nota. Vamos a decir que en la primera nota se sacaron un 4. Y la segunda nota un 7. Promedio es 5.5. ¿Ven? Maravilloso. Funciona.